Muy bien, en primer lugar, muy buenas tardes al distinguido auditorio. Mi agradecimiento y felicitación al comité organizador y por su intermedio a nuestra decana del Consejo Regional Quinto del Colegio de Enfermeros del Perú. En verdad, como el doctor que me antecedió, pues es un tema bastante sensible, pero a pesar de que es bastante sensible, tengo la impresión de que los jóvenes, enfermeros y enfermeras, muchos de ellos, no todos, están al pendiente de los cursos, de los avances en las diferentes especialidades y un poco que este tema relacionado con la ética como que pasa a segundo plano. Yo lo he detectado a nivel universitario. Pero en realidad yo considero que este es el pilar fundamental de una enfermera, de un enfermero y en general de todos los profesionales de ciencias de la salud. Y muchas veces no es culpa de nuestros colegas, ¿no? Porque este curso de ética lo tomamos como un eje transversal durante la formación profesional. Entonces, en lo que respecta a la Universidad Católica, ya se ha establecido como asignatura. Entonces, está recobrando un poco más de valor, ¿no? Pero anteriormente, como digo, lo considerábamos como un eje transversal, desde que el estudiante ingresa hasta que salen las diferentes asignaturas, lo cual me parece extraordinario porque lo que de repente no aprendió en una asignatura lo va a reforzar la otra asignatura. De tal manera que, como digo, es un tema bastante sensible. Lo que se me ha asignado es ética en el final de la vida y sus cuidados paliativos. Hay diferentes aspectos éticos que debemos considerar, que los vamos a ir desarrollando poco a poco y seguramente que a lo largo de este evento, seguramente que se han tratado muchos de ellos. Sin embargo, es necesario recordar y reforzar estos aspectos éticos que en verdad pues trascienden más allá de las capacidades cognitivas, ¿no? Trasciende más allá de la preparación o de la formación de conocimientos científicos, ¿no? Y va más allá porque aborda un aspecto muy sensible del ser humano, del paciente, que es el aspecto psicológico, el aspecto social, el aspecto espiritual. Muy bien, si recordamos un poco o definimos los principios bioéticos, decimos que son normas, ¿no? Fundamentales que guían las situaciones o las decisiones, mejor dicho, en situaciones que involucran la vida, la salud y la ética en las prácticas de enfermería, la investigación científica y otras áreas relacionadas con la biología y la salud. Entonces estamos hablando de normas fundamentales, que esas normas tienen que regir nuestro quehacer profesional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esas normas o de esos principios, recordamos los 4 principales principios bioéticos, ¿no? En primer lugar, tenemos la no maleficencia. Este principio bioético básicamente obliga a los trabajadores de salud, en este caso a las enfermeras, a no dañar a las demás personas y a realizar correctamente nuestro trabajo profesional. Si nosotros no hacemos las cosas correctamente, entonces estamos infringiendo este principio de la no maleficencia. Y acá básicamente se centran las iatrogenias, que hay iatrogenias médicas, de enfermería, etcétera, ¿no? Otro de los principios es la justicia.
Nosotros por naturaleza, y eso nos han enseñado desde la formación, tratamos de ser, ¿qué les digo?, personas que no discriminan, que no segregan, que no marginan. Sin embargo, sí encontramos que hay algunos colegas que eso sucede, ¿no? Si viene un blanquito, y justo el doctor que me antecedió hablaba precisamente de la discriminación, de la segregación, de la marginación, ¿no? Entonces observamos algunas veces que, pues algunos colegas, si el paciente es no sé, pues de raza blanca o de pronto aparenta tener dinero y esas cosas, entonces lo va a tratar probablemente con más cortesía. Algunos, digo. Pero acá en la sala no hay ninguno, estoy segura, porque si no nos hubieran inscrito en este curso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es proporcionar nuestro cuidado, nuestra atención a todos con las mismas oportunidades. ¿No es cierto? Y entonces así nos podremos sentir satisfechos de la labor realizada. El tercer principio es la autonomía. Y este principio está relacionado precisamente con lo que es el consentimiento informado. ¿No es verdad? Ahora en los establecimientos de salud se ha reforzado esta parte porque nosotros necesitamos tener una autorización, pero una autorización consciente del paciente que sabe lo que le van a hacer, que sabe el procedimiento que le van a realizar y aún así lo acepta. Por eso se llama consentimiento informado. De tal manera que el paciente va a tener la capacidad de poder tomar una decisión, ¿no es cierto? De pronto, no lo hemos persuadido, no le convencen nuestros argumentos y él decide que determinado procedimiento no se hace. Entonces nosotros tenemos que respetar ese principio de autonomía. Y finalmente, en cuarto lugar, tenemos la beneficencia. Obliga a hacer el bien según los criterios de bien del posible beneficiario. El trabajador de salud debe ayudar al paciente a sobrellevar y reducir el impacto de la enfermedad. Esto me parece realmente interesante, porque ese acompañamiento, ese soporte, no solamente en la administración de los medicamentos, ¿no? Sino ese cogerle de la mano, ese darle una palabra de aliento, entonces hace que el paciente se sienta acompañado, se sienta empático con el profesional de salud, como que lo comprendemos. Y sí, esto suele parecer un poco lírico, porque de repente las colegas, los colegas, dicen, pero ¿con qué tiempo hacemos eso? Es verdad, los establecimientos de salud están sobrecargados de pacientes y el recurso humano cada vez es menor. De tal manera que una enfermera que de pronto, de acuerdo a los reglamentos establecidos, debe atender a 10 pacientes de acuerdo al grado de complejidad, pues le ponen 20. Y entonces algunos dirán, ¿en qué tiempo nos acercamos al paciente? Por eso les decía que pareciera que pudiera ser un discurso lírico, pero yo les aseguro que sí hay un pequeño momento. No importa que nos demoremos, no sé, un minuto. Se está yendo a sala de operaciones el paciente y me lo encuentro en el ascensor. Solamente le cojo la mano y le digo que le vaya muy bien, va a salir bien. Tiene que tener fe. Yo estoy segura que ese paciente se siente extraordinariamente bien, se siente acompañado, se siente apoyado, ¿no es cierto? Entonces, de que sí podemos poner en práctica los principios bioéticos, que no solamente nos manda la Organización Mundial de la Salud, nos manda el Colegio de Enfermeros en su Código de Ética y Deontología, nos manda las universidades. Si todo el mundo aborda estos temas,
Yo diría, algo de razón tendrán. Entonces, tenemos que poner en práctica. ¿Qué son los cuidados paliativos según la Organización Mundial de la Salud? Los define como la atención integral del ser humano, diría yo, porque acá está hablando del paciente adulto y del niño. Yo más bien diría, son los cuidados o la atención integral a la persona en sus diferentes grupos etarios, ¿no es cierto? Pero no es cualquier persona, es aquella que enfrenta problemas de salud, ¿no? Asociados a enfermedades, que en muchos casos van a ser potencialmente mortales. Además, no solamente pues incluye esta etapa recuperativa, sino también la parte preventiva. En conclusión, lo que se quiere es aliviar el sufrimiento de la persona. Si nosotros hacemos una identificación temprana, un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno, con toda seguridad que estas medidas preventivas van a disminuir en cierta forma las manifestaciones clínicas del dolor, del estreñimiento, etcétera. Más adelante vamos a ver, ¿no? Y no solamente estos aspectos físicos, sino también los psicosociales y los espirituales. Fíjense, esta imagen a mí me genera mucha ternura, porque el cuidar, el acompañar, no solamente es el contacto físico, digamos, ¿no? Fíjense ustedes ahí la enfermera, el personal de salud, cómo le está robando una sonrisa a esa paciente que está postrada en silla de ruedas. Entonces, lo que queremos como objetivo fundamental es dar calidad de vida, ¿no? A las personas y éstas puedan vivir de manera por lo menos aliviada, tranquila, con positivismo, aceptando los designios, seguramente que si somos creyentes de un ser superior. Debemos pensar que tenemos un propósito, ¿no? En esta vida. En cualquier circunstancia que nos encontremos, tenemos un propósito. Acá yo quiero resaltar que los cuidados paliativos no son pues de manera individual. Se centran principalmente en la carga de la enfermedad más que en el tratamiento de la enfermedad en sí. Cuando hablamos de carga de la enfermedad, nos estamos refiriendo a esa carga física, ¿no? A esa carga psicológica, espiritual, social, que muchas veces pareciera cliché, pero es verdad, es verdad. Una enfermedad, una patología, no solamente pues afecta el aspecto físico, ¿no? Sino toda la esfera global del paciente. Por eso es que cuando hablamos, siempre hablamos del cuidado humanizado, del cuidado holístico. Aparentemente puede estar bien la paciente, pero como dicen, la procesión va por dentro. Y entonces de repente está con intentos de suicidio. ¿Se dan cuenta? Entonces, el equipo transdisciplinar o multidisciplinar es sumamente importante. El abordaje de las deficiencias, de las carencias, de las necesidades del paciente, lógicamente que es de diferente manera. Entonces, cuando hablamos del equipo transdisciplinar, nos estamos refiriendo básicamente el médico, la dupla, el médico, la enfermera, el cirujano dentista, la nutricionista, la asistenta social, la psicóloga. Afortunadamente, los cuidados paliativos que se enfrentan en diferentes lugares del Perú y con mayor razón del mundo, pues no funciona si no tiene
ese enfoque transdisciplinar. Entonces, en algunos establecimientos de aquí, de nuestra localidad, sí hay ese equipo transdisciplinar, en algunos no. Entonces, la enfermera suele hacer de psicóloga, de asistenta, pero eso no es lo ideal, ¿no? Debemos erradicar esa idea, esa tendencia de ser todistas, porque quien abarca mucho, poco aprieta. Entonces, hay que priorizar nuestras intervenciones, hay que priorizar nuestro cuidado, ¿no es cierto? Entonces, esto me parece muy importante. En el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, donde yo trabajo, en alguna temporada teníamos casi el equipo completo, pero resulta que el psicólogo era voluntario. Y obviamente, como es natural, cada quien tiene que ver sus posibilidades de desarrollo profesional, ¿no? Está bien, puedo estar, no sé, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y más no, ¿no? Fíjense ustedes, esta tablita me parece realmente interesante porque denota la trayectoria clínica de algunas de las patologías. Entonces, los cuidados paliativos en el adulto se suelen clasificar a partir de la trayectoria clínica de las enfermedades en donde se distinguen tres elementos: la función, el tiempo y la muerte, que gráficamente eh, damos a conocer cómo es que el comportamiento de la enfermedad de un paciente, por eso estamos hablando de la trayectoria clínica, respecto a determinada enfermedad. Por ejemplo, fíjense ustedes, el que está punteado con azul tiene una función alta y está relacionada con el cáncer. Claro, ustedes me dirán, pero si la enfermedad más degenerativa y más complicada y que precisamente lleva a los cuidados paliativos es el cáncer. Pero acuérdense que esta patología es silenciosa, de tal manera que su función al inicio es alta, ¿sí? O sea, el paciente se desarrolla bien, se desarrolla, cumple, ¿no?, todas sus funciones. Pero llega un momento, fíjense ustedes, y cómo es el declive brusco. Y entonces acá estaremos hablando de una etapa terminal, donde ya mayormente no hay que hacer. De igual manera, por ejemplo, cuando hablamos de la falla de órganos, esta es una situación cíclica, ¿no? Porque se diagnostica al paciente, se le da el tratamiento, se le estabiliza y luego tiene caídas. Entonces, nuevamente la consulta, nuevamente de repente hay que reajustar el tratamiento, se estabiliza una temporada y luego nuevamente cae, ¿no? Es cíclico, en verdad. Y entonces ahí estamos hablando de diferentes fallas de órganos. Y en el caso de la fragilidad, miren, es una caída descendente. Básicamente, acá nos estamos refiriendo a las patologías de carácter neurológico, ¿no? Pacientes que padecen, qué sé yo, de Alzheimer, en fin, toda la patología neurológica, que es, fíjense, prácticamente una caída libre, sin retorno. Y lógicamente todas nos van a llevar a la muerte. Entonces, estos tres elementos de la trayectoria clínica yo considero que son sumamente importantes. Y eso lo señala Acosta Peñalosa, adaptada a esta tabla de Murray. Y acá tenemos una semejante, solamente que señala con mayor precisión la función que es baja, alta. Por ejemplo, en el caso de la fragilidad y demencia que les he dicho, la disminución de la función de las capacidades es prolongada, es una caída libre. En el caso de las enfermedades o de las insuficiencias cardíacas y pulmonares, es
las limitaciones a largo plazo con episodios graves de manera intermitente, lo que hemos mencionado hace un momento. Y en el caso de cáncer, de igual manera, la función es estable hasta que el estadio vaya avanzando y después también es caída libre. Fines de los cuidados paliativos. Fíjense que cuando revisamos la literatura de los cuidados paliativos, yo lo asocio, cuidados paliativos igual dolor. Porque en pleno siglo XXI es inconcebible mantener a una persona, a un paciente con dolor, cualquiera que fuese la etiología. No podemos permitir eso. Entonces, aliviar el dolor y demás síntomas es nuestra prioridad. Luego, otro de los aspectos importantes, incentivar la participación activa de la familia, haciéndole sentir útil. Entonces, cuando el paciente recién lo captamos, que tiene una enfermedad crónico-degenerativa y que sabemos cuál es el fin, no conocemos probablemente el pronóstico y que ahí tengo mis serias reservas, porque después les voy a comentar una anécdota, ya más o menos pensamos cómo va a ser el desenlace, ¿no es cierto? Luego tenemos, en tercer lugar, mejorar el bienestar emocional, mental y espiritual del paciente y así fomentar su autonomía. Yo lo asocio la autonomía como también el autocuidado, porque yo voy a aprender a tomar decisiones, voy a ser autónomo, si tengo lucidez, si tengo una familia que me escucha, que escucha mi voluntad, ¿no es cierto? Y también lo asocio con el autocuidado. Al respecto les quiero comentar una anécdota pequeña. Nosotros tenemos en el hospital una paciente, esposa de una persona importante que tiene mucho poder. Y cuando ella llegó confusa, porque ella pensaba de que como siempre estuvo acostumbrada a las clínicas privadas y a las atenciones y todo, fue al hospital de salud y era una paciente más, ¿no? Y entonces ella reacia, siempre asustaba, digamos, con que hará valer su cargo, su posición, ¿no? Eran sus palabras. Y entonces nosotros decíamos, y reportaban, ¿no? En las entregas, de las enfermeras, el personal técnico, que era una malcriada, que era así, que era así. Entonces, eh, mis colegas y yo hicimos un trabajo, el que solemos hacer, ¿no? De explicarle cómo son los protocolos de atención en el hospital, de explicarle cómo funciona que tenga, por ejemplo, que compartir el servicio higiénico. Y entonces nos costó una temporada relativamente larga y ahora yo considero que esta paciente que recibe el tratamiento, se va, se recupera y vuelve a regresar y así, ¿no? Afortunadamente está estable a pesar de su inmunosupresión severa. Eh, Poco a poco fue cambiando el chip, cambiando esa mentalidad. Y ahora yo considero que es la embajadora de la autonomía, del autocuidado, sobre todo del autocuidado, porque ella los educa, eso que ha recibido, educa a todos los vecinos porque tiene estancia hospitalaria larga, y entonces va concientizando, todo lo que le hemos enseñado. Ella no quería levantarse porque decía que se mareaba y se iba a caer, que estaba muy débil, qué sé yo. Y cuando nosotros le dijimos, hágalo de esta manera, de esta otra, así, primero se sienta al borde de la cama, está unos minutos, luego se levanta, qué sé yo, se sostiene del soporte, ¿no? El soporte de pie que está con una bomba, qué sé yo. Y vio que ella lo podía hacer. Y ahora esas son las clases que en realidad nosotros le agradecemos porque ella nos ayuda muchísimo con todos los pacientes, porque allá en el hospital generalmente son bipersonales las unidades del paciente. Y entonces
ella empieza a hacer su trabajo. Creo que ha tenido en esta temporada como 5, digamos, vecinos, ¿no? De habitación. Y ella haciendo un muy buen trabajo. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces está en nuestras manos cambiar el chip a las personas. Estoy segura que sí se puede. Luego, brindar apoyo a los miembros de la familia de la persona que tiene cáncer durante la enfermedad y después de la muerte de su ser querido. Entonces, eso también es muy importante. Siempre nos preocupamos o generalmente nos preocupamos de atender al paciente. ¿Y quién cuida a la familia? Como también nos cuestionamos y decimos, ¿y quién cuida del cuidador? Se dan cuenta que en este caso hay varias aristas que debemos compartir, socializar. Bien, en la siguiente imagen tenemos algunos conflictos éticos importantes en los cuidados paliativos. Y cuando hablamos de conflictos éticos, pues seguramente que viene a su mente un montonal de conflictos éticos, pero en este caso es específicamente de los cuidados paliativos, porque cuando hablamos de los conflictos éticos o los dilemas éticos, estamos pensando en la eutanasia, estamos pensando en, no sé, el vacunagate, estamos pensando en el aborto, estamos pensando, etcétera, ¿no? Pero en este caso en particular, vamos a hablar de los conflictos éticos importantes en los cuidados paliativos. Perdón. Uno de los conflictos es, ¿está el enfermo en la fase terminal? ¿Cómo saber si el paciente efectivamente está en la fase terminal? Nadie lo puede saber. Y acá yo les comento que teníamos una paciente, juez de acá del Poder Judicial, y ella tenía una enfermedad terminal, el cáncer, estaba sometida a ventilación mecánica, estaba con pseudoanalgesia inducida, en fin, como manejamos, ¿no es cierto?, los pacientes críticos. Y entonces, el personal técnico ingresó a la habitación del paciente y estaba la familia, ¿no? Y le dice, tengan la bondad de retirarse. Pero señorita, le queremos ayudar, queremos estar con mi hermana, eran las hermanas. Y entonces, muy enérgica y muy drástica, cumplidora seguramente de las disposiciones, de las tareas que tienen asignadas, ella dice, no, por favor, no se preocupe, yo la voy a cambiar sola. Y ya salió el grupo de familiares y un poco más allá encuentro como amotinados, todos llorando, y yo pensé que había fallecido la paciente. Y entonces, porque en las entregas de turno nos decían, no pasa de esta noche. También que es un cliché, ¿no? Y yo pensé que había fallecido y me acerco donde ellos para precisamente hacer el soporte a la familia y me doy con la sorpresa de que no había fallecido, sino que ellos querían entrar, siquiera para cuidarla, siquiera para... pero no los dejaron. Y entonces ese era el desconsuelo que tenía. Entonces yo regreso donde la técnica, voy a ser infidente y le digo, Chanita, déjalos que ingresen a acompañar a su familiar, qué sé yo. No, porque me atrasan, que no sé qué, que sí, que el otro. Hazlo por esta vez, que con algunas técnicas de persuasión. Bueno, ya, pues. Entonces salgo y les digo, entren dos, porque eran como 4 o 5 personas, creo. Entren dos, ustedes vean. Y si tienen la oportunidad, háblenle fuerte al oído y díganle que la aman. Y entraron y ayudaron a atenderla. La paciente continuó algún tiempo más en ventilación mecánica y al cabo no podría precisar el tiempo, pero al paso, no sé, de la siguiente semana, qué sé yo, en el siguiente turno, la encontramos que estaba en proceso de destete. Y entonces, ¿cómo así? Decíamos, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo es tan importante
la familia. Y entonces la señora tenía un solo hijo y un nieto al cual ella adoraba, y iba a pasar, no sé, 2, 3 meses, y era cumpleaños del niño. Y la familia, pues su hijo con la nuera y el hijo, vivían en Hilo. Les comento que la señora se levantó y fue a visitar a su hijo al cumpleaños de su nieto. Lógicamente que cuando regresó con flores y con todas las cosas, ¿no? Estoy segura que estas experiencias les ha pasado a más de uno. Estoy completamente segura. Porque un gracias, un que le cojan la mano, de repente hasta un chocolate, ¿no? Entonces, esas son las realizaciones personales, esas son las satisfacciones que como profesionales tenemos. Siguiente conflicto. ¿Qué hacer ante la negativa del paciente a recibir hidratación o alimentación parenteral? Tenemos que ver, en este caso, cuál es el estado de conciencia del paciente. Vamos a suponer que sea un paciente que está desorientado, que está nublado, en fin, y se niega, pues. Entonces, el trabajo tiene que ser con la familia. Mire, nosotros le tenemos que poner la vía porque el paciente se va a morir por deshidratación, etcétera, que necesitamos darle su alimento, ¿no? Entonces, también es un dilema, un conflicto. ¿Qué hacer frente a la negativa del paciente? ¿Cómo actuar con el paciente crítico y evitar el encarnizamiento terapéutico? Cuando hablamos de encarnizamiento terapéutico, nos estamos refiriendo a un tratamiento desproporcionado, ¿no? O inútil para prolongar la vida del paciente, pero ¿en qué circunstancias? ¿No? Estamos hablando de la calidad de vida, o sea, los cuidados paliativos igual calidad de vida. Entonces, a eso le llaman el encarnizamiento terapéutico. De tal manera que ahí tenemos que sopesar el costo-beneficio. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Cuándo estaría indicada la sedación? Es otro conflicto ético. Generalmente, pues el equipo multidisciplinar debe tener una junta médica con la familia, con las personas expertas, cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones de la sedación, cuáles van a ser los efectos colaterales, etcétera, para que la familia, probablemente el paciente no, y el equipo multidisciplinar puedan tomar una decisión respecto a la sedación. Luego, puede el principio del doble efecto defender la forma suficiente, la provisión de sedación en el paciente cuya muerte es inminente. Entonces, acá también tenemos esa relación de costo-beneficio. ¿Qué puede ayudar el proceso de toma de decisiones en los cuidados paliativos? Hay diferentes, diríamos, indicadores, diferentes formas de, eh, de que ayuden esas formas, esas aristas para la toma de decisiones de los cuidados paliativos. Por eso siempre yo soy partícipe de las juntas médicas, del trabajo multidisciplinar. No somos omnipotentes. Hay veces el médico jefe del servicio o la enfermera jefa, qué sé yo, se creen omnipotentes y de repente toman decisiones equivocadas. ¿Qué hacer ante la petición de suicidio asistido por el médico a la eutanasia activa voluntaria? Estoy segura que más de un médico ha tenido esta propuesta, ¿no? Y entonces nosotros reflexionamos y decimos, ¿quiénes somos nosotros para quitar la vida a un ser humano? Entonces es un conflicto ético en el cual se ven pues involucrados varios médicos. Acá hay unas escalas que quiero compartir con ustedes que nos ayudan. En este caso, el cuestionario de valoración de síntomas de Edmonton, que nos ayudan a determinar el grado, digamos así, de los síntomas, ¿no?
promediados en las últimas 24 horas. Entonces se está refiriendo, miren, es como una escala de EVA más o menos, es de 0 a 10, y 0 significa sin dolor, y así vamos aumentando, y 10 viene a ser el mayor dolor. Estamos hablando también de la fatiga, de igual manera, las náuseas, la depresión, la ansiedad, la somnolencia, la disnea, el apetito, la mejor sensación de, de bienestar, el sueño. Entonces, básicamente, fíjense ustedes, muchas de estas necesidades son las básicas, ¿no? Que las estudiamos desde cuidado básico, desde que entramos a la universidad, la satisfacción de las necesidades básicas. Y entonces, esta tabla de valoración nos ayuda también a priorizar nuestra atención. Esta es otra escala de medición de la capacidad funcional, que es la escala de desempeño paliativo. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuál es el porcentaje que se obtiene luego de la calificación para la deambulación, para la actividad, evidencia de enfermedad, para el autocuidado, la ingesta, el nivel de conciencia? Y entonces, esta escala de medición, fíjense ustedes, es una continuación. Acá estamos de 80 a 100 y en la siguiente, que es la misma, estamos de 0 a 70, ¿no? Con los mismos parámetros, la deambulación, la actividad, evidencia de enfermedad, el autocuidado, la ingesta, el nivel de conciencia, ¿ya? También nos ayuda bastante a determinar cuál va a ser nuestro actuar como profesionales de la salud respecto a los cuidados paliativos. Abordaje de síntomas. En el abordaje de síntomas, hemos puesto como ejemplos algunos, quizás los más característicos, como les dije, el dolor, el primero. Y entonces hemos hecho uso de los diagnósticos de enfermería según NANDA, y en donde también señalamos las intervenciones de enfermería a través del NIC y los resultados esperados a través del NOCO. Entonces, el diagnóstico es dolor crónico relacionado con enfermedades crónicas o terminales manifestado por incapacidad física y facie de dolor. Y así sucesivamente vamos interactuando con esto del proceso del cuidado y decimos que dentro de las intervenciones NIC vamos a ver el manejo de la medicación, aumentar el afrontamiento, la modificación de la conducta, reestructuración cognitiva, apoyo emocional, manejo del dolor, etc. Y dentro de los resultados esperados vamos a ver el nivel del dolor. Control del dolor, control de la depresión, nivel de comodidad. Bueno, tenemos unos pocos minutos, entonces vamos a tratar de avanzar. Otro de los síntomas es el estreñimiento, relacionado con la disminución de la motilidad del tracto gastrointestinal, manifestado por la distensión abdominal, disminución en el volumen y frecuencia deposicional. Miren, el estreñimiento, generalmente los pacientes que tienen dolor, utilizando las diferentes escalas que hemos visto, incluida la de EVA, también hacemos uso de la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Eso a manera de recuerdo, nada más. Entonces, en el primer escalón tenemos los no opioides, ¿no es cierto? Que está el paracetamol, el ibuprofeno, el metamizol, el diclofenaco, en general los AINES. Luego tenemos en el segundo escalón los opioides débiles, donde está, por ejemplo, el tramadol. Y en el tercer escalón están los opioides propiamente dichos, como la morfina, la oxicodona, el fentanilo. Pero resulta que estos opioides que se utilizan en la etapa terminal ocasionan estreñimiento. Entonces, ahí entra pues el dilema, el conflicto, ¿no? Bueno, le tengo que poner porque primero tengo que aliviar el dolor. De repente, para el estreñimiento, voy a ponerle un enema, voy a utilizar el uso de laxantes o ablandadores de heces, como la
Oh, se me fue. En fin, todos esos medicamentos de acuerdo a cómo corresponda, ¿ya? Para lograr como resultado pues la eliminación intestinal. Luego tenemos la anorexia, en donde dice nutrición desequilibrada menos que los requisitos corporales relacionados con la falta de apetito manifestado por la ingesta nula o mínima de alimentos. Y así también las intervenciones de enfermería, la alimentación, especialmente enteral. En los pacientes que ya están en la etapa de cuidados paliativos, no se recomienda utilizar la alimentación parenteral, no sé, por razones obvias, ¿no? Porque, como decimos, es alargarle un poco más la agonía. El delirium, finalmente, que es confusión crónica relacionado con enfermedad crónico-terminal, manifestado por desorientación en persona, tiempo y espacio. Entonces, lógicamente, lo que nosotros queremos es orientar con respeto, ¿no? Al tiempo, al lugar, la persona, en fin, porque de repente él no tiene un lote adecuado, nosotros decimos, ay, no se da cuenta, no importa, así nomás, no lo cambio, no le hago, no le... Pero entonces ahí sale el gusanito que cada uno tenemos, que es la ética, ¿no? Creo que ya estamos terminando, solamente nos falta la ansiedad, que también acá sí podemos actuar, así no seamos psicólogos. Ansiedad por la muerte relacionado con enfermedad crónico-terminal, manifestado por miedo a un proceso de muerte prolongado. ¿Quién no tiene miedo a la muerte? ¿Quién no tiene miedo a la muerte? Lo que pasa es que no estamos preparadas para enfrentar, ¿no?, la muerte. Entonces, el paciente tiene angustia, inseguridad, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es el apoyo emocional, ¿no? Permanecer con el paciente para promover la seguridad, reducir el miedo, orar con el paciente, darle tranquilidad, enseñarle a pedir a la persona, al ser superior que tenemos, enseñarle a que le dé paz en el corazón. Esas cosas las podemos hacer y además es el acompañamiento o conducirlo a la muerte, al buen morir. Ahí está. Ese es el término correcto. Ayudarlo al buen morir, con dignidad, ¿no es cierto? Nada de estar ahí ventilando, de repente están haciendo el baño, qué sé yo, la puerta completamente abierta, ¿no? Eso es bastante común. Y como resultado esperado es la aceptación, el estado de salud, la esperanza, la aceptación, sobre todo la aceptación, ¿ya? El autocontrol de la ansiedad, en fin, todo lo que se puede hacer. Antes de terminar, yo puedo decir que la literatura científica ha demostrado que la integración temprana de los cuidados paliativos en el manejo de enfermedades avanzadas mejorará la calidad de vida y además va a reducir la carga sintomática e incluso puede prolongar la supervivencia en algunos casos. Sin embargo, persisten desafíos en su implementación global. ¿Debido a qué? A ciertas barreras culturales, institucionales, legislativas, eh, que sin duda pues nos incita a tener una formación fundamental en ética, en la parte clínica, en los cuidados paliativos, para garantizar que un proceso de toma de decisiones basado en evidencias científicas y en el respeto a los valores del paciente. Eso sería todo. Creo que hemos terminado en el tiempo establecido. Yo agradezco o reitero el agradecimiento a la comisión organizadora por la invitación
y como dijo el doctor, pues son temas sensibles, pero que los tenemos que abordar. Y así no tengamos un auditorio tan grande, así no lo tengamos, pues la semillita, el efecto multiplicador, considero que es sumamente importante. Un abrazo para todos. Si tuvieran alguna pregunta o algún comentario.